Hoy vamos a continuar con la serie de estudios que hemos titulado La plenitud de Dios en el hombre. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Esta es la cuarta lección en esta serie. Significa que hay por lo menos 3 horas anteriores de estudio, de investigación, de comprensión. Muchos de ustedes me han escrito, pastores me han escrito también agradeciendo cómo esta serie ha traído luz en muchas áreas. Son series que están diseñadas, mis amados, que usted las puede enseñar en grupos pequeños, las puede predicar, puede usar el contenido. El trabajo ya está hecho, aproveche eso que está allí. Y esta es la cuarta lección, así que hay mucho contenido que ya está considerado, que ya hemos estudiado y que no vamos a repetir por el factor tiempo, lo cual indica que probablemente si usted no ha visto esas cosas, cree que no se han cubierto, que no se han tratado. Y hay veces que gente deja comentarios sin haber visto toda la serie. Entonces, por favor, sea diligente, no esté comentando por comentar, especialmente si se le dice que esto es una serie, vaya, haga su asignación, vea los videos, considere y lo que vaya a comentar que sea congruente con lo que se está enseñando y no solamente nuestras opiniones. Entonces, vaya y haga ese trabajo si usted no lo ha visto, pero hoy conéctese ya está aquí conectado, escuche con detenimiento porque esta serie ha sido edificante, pero a la misma vez ha clarificado muchísimas cosas que tienen que ver con ese tema de la llenura del Espíritu. Hoy quiero iniciar con lo que contradice a la llenura del Espíritu Santo. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿qué impide que un hijo de Dios sea lleno o, como hemos visto en las lecciones anteriores, controlados por el Espíritu de Cristo? Recuerden que esta serie la hemos fundamentado en Efesios 5:18, que dice que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ya hemos considerado el contexto de esa declaración, las implicaciones de esa declaración, cuáles fueron las intenciones del autor, en este caso Pablo, al hacer una comparación entre la embriaguez con vino y ser lleno del Espíritu. Hablamos de cómo una persona que se embriaga es afectada, controlada, gobernada en la forma en que piensa, que habla, que camina y que hace y se relaciona con las otras personas. Una persona bajo el control de una sustancia es una persona que actúa, dice cosas, se comporta de una manera muy particular. Esa es la comparación del apóstol Pablo. Asimismo, él dice, si esto el alcohol, el vino, la embriaguez lo hace en la vida de una persona, cuánto más el Espíritu de Dios cuando gobierna nuestra forma de pensar, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro comportamiento debe de ser manifiesto en la vida de los hijos de Dios. Y eso es precisamente el contexto. El contexto tiene que ver con relaciones interpersonales, tiene que ver con relaciones de familia, tiene que ver con relaciones sociales, y en la reestructuración que el apóstol Pablo hace de la nueva creación en Cristo, él establece esos modelos y esos estándares de cómo deben ser esas relaciones cuando los hijos de Dios están llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que impide que el Espíritu de Dios gobierne en nuestra vida? Bueno, en la Biblia se usan varias frases para referirse a esas acciones que contradicen el gobierno del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Y yo las busqué para que ustedes las tengan allí delante de ustedes, y aquellos que toman notas y los colaboradores que van a recibir todo este contenido ya para mañana a lo más tardar estar en la plataforma, usted puede ver allí las declaraciones que se hacen en diferentes versos. De hecho, cada una de estas cosas tiene su contexto. Yo no voy a hablar de cada una de ellas porque no terminaríamos literalmente, pero a los maestros, predicadores, a los que les gusta el estudio de la Escritura,
Ahí tienen una cantidad. Ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con cada una de ellas. Ahí tienen dos meses de predicación o de enseñanza si desean. Miren las cosas que contradicen la llenura del Espíritu Santo. Resistir al Espíritu. Hechos 7:51. Apagar el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Contristar el Espíritu. Mentir al Espíritu. Tentar al Espíritu. Contaminar el templo del Espíritu. Note bien, insultar el Espíritu y blasfemar contra el Espíritu, según Mateo capítulo 12, verso 32. Todas las contradicciones anteriores, ¿qué son? Son fallos que impiden la receptividad de la actividad del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Escuche bien eso porque eso es importante. Todo lo que usted vio que impide esa llenura del Espíritu, ese gobierno del Espíritu en la vida de los hijos de Dios, son fallos que impiden la receptividad de la actividad del Espíritu en la vida, sin la cual el hombre no puede ser lo que Dios quiere que el hombre sea, que es que un digno representante de la vida y el carácter de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿cuál es el contraste a esas contradicciones? Y ese contraste lo encontramos también en frases como nacer del Espíritu, Juan capítulo 3, versos 4, 5 y 8, recibir el Espíritu, Hechos 2:38, la morada del Espíritu, Juan capítulo 14, verso 17, el don del Espíritu, Romanos 5:5, el sello del Espíritu, Efesios capítulo 1, la unción del Espíritu, segunda de Corintios 1:21, primera de Juan 2:20, primera de Juan 2:27, el bautismo en el Espíritu, Mateo 3:11, Marcos 1:18, Lucas 3:16, Juan 1:33 y el texto que hemos estado considerando que tiene que ver con la llenura del Espíritu. ¿Cuál entonces es la diferencia entre estas actividades anteriores del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu? Noten, y esto es importante, que todas esas actividades anteriores, el sello, el bautismo, la unción, todas esas actividades, si ustedes hacen la lectura de los textos, están relacionadas de alguna manera u otra con el recibir el Espíritu Santo el día de la regeneración. En otras palabras, el día en que usted nació de Dios, el día en que usted, en términos bíblicos, recibió a Cristo, el día en que la vida de Dios le fue impartida, todo eso es lo mismo. El día en que usted por fe respondió al llamado de salvación, ¿vio? Todo eso implica y significa que en ese momento usted recibió el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo pertenece a la actividad consecuente, subsiguiente del Espíritu en la vida de los hijos de Dios cuando se le permite al Espíritu de Cristo gobernar la manera en cómo uno se comporta. Por lo tanto, podría decirse que las actividades anteriores del Espíritu se refieren ¿a qué? A ese momento en que el Espíritu de Dios se hace residente en nuestras vidas. En ese momento fuiste lleno, mejor dicho, sellado. En ese momento fuiste ungido. En ese momento naciste de Dios. En ese momento fuiste separado para Dios. Eso tiene que ver con esos elementos cuando respondes al llamado de Dios. Pero la llenura del Espíritu se refiere a ese proceso. El ser llenos,
que como vimos anteriormente está en un presente continuo. Se refiere a ese proceso de permitir que el Espíritu sea gobernante en nuestras vidas, que es otra manera de decir que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. En la regeneración, en ese momento en que usted nace de Dios, el Espíritu de Dios vino a ser morada en nuestro espíritu. Y cuando eso sucede, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Eso nos constituye ¿en qué? En nuevas criaturas. Pero ahora eso implica que tenemos una nueva identidad. Como consecuencia, se debe entonces permitir que el Espíritu se mueva, influya y controle nuestro comportamiento en cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso es que ese proceso es continuo. Eso no es un texto que yo me aprendo y ya sucedió. Es una participación dinámica. Es una espiritualidad dinámica. Es una espiritualidad que no es intelectual. No es algo que yo conozco nada más. Es algo en la cual yo participo porque ha sido revelado. Entonces, esto es importante porque de lo contrario, mis amados hermanos, nos vamos a quedar con solamente un aspecto de la gloriosa herencia o más bien riquezas que hemos recibido y no lo traducimos a una vida en tiempo real que muestre ese señorío de Cristo. Otra pregunta que merece respuesta es: ¿cuándo se supone que comienza el proceso de ser lleno del Espíritu en la vida de los hijos de Dios? Escuche bien esa pregunta. ¿Cuándo se supone que comienza el proceso de ser lleno del Espíritu en la vida de los hijos de Dios? Y esto es un tema delicado. Créame, delicado. Mire, mucha gente asocia la llenura del Espíritu a cierto tipo de reacciones, condiciones o comportamientos. Si usted fue formado en un contexto pentecostal, para usted la llenura del Espíritu lo va a relacionar con hablar en lenguas, con echar fuera demonios, con profetizar. Si usted se formó en un contexto más fundamentalista, su énfasis es más en el conocimiento, en la revelación, en las cosas profundas de Dios, en el estudio, ¿vio? Todo va a depender de a qué usted ha sido expuesto. Usualmente las primeras experiencias son las que tienen una marca en nosotros muy profundas. Entonces, hay gente, y por favor no crea que yo le estoy tirando a usted. Tranquilo, tranquila, tranquilo, escuche primero lo que le voy a decir. Porque hay gente que le mencionan algo que para ellos creen que es la última Coca-Cola del desierto y piensan que es un ataque personal. No, se ha expuesto a la verdad. Si usted sabe que algo, si usted pudiera saber que algo no es totalmente cierto, ¿no le gustaría saberlo rápido? Por supuesto, porque eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar en una cantidad de áreas de nuestra vida. Si usted se forma en un contexto fundamentalista, reformado, o viene de allá y de repente usted cree que es la cuarta persona de la Trinidad y que usted la tiene toda figurada, su experiencia lo va a marcar en esa dirección. Entonces, ¿qué dicen los pentecostales? Los pentecostales dicen pues que ese grupo, que eso es pura revelación, que de lo único que hablan es de la gracia, que de lo único que hablan es del nuevo pacto. Esos son unos fríos, esa gente son unos fríos. Entonces los otros miran a los pentecostales y dicen, esos tipos son unos locos, esa gente, mire, yo no quiero saber nada de esas locuras. Bueno, usted decida ya. Yo creo que ambos en ocasiones están completamente en lo correcto. Ambos tienen razón en ocasiones, en ocasiones. ¿Por qué esto se ha experimentado así, hermanos? ¿Por qué algo que debe ser tan fundamental se ha convertido en una división en el cuerpo de Cristo? Por un significado o por un malentendido semántico. A pesar, mis amados, de la diferente terminología
que se utiliza en círculos fundamentalistas, reformados, de santidad, pentecostales. El deseo de todo hijo de Dios, escuche bien esto, el deseo de todo hijo de Dios que ha nacido de Dios debería ser que la vida de Jesucristo sea vivida a través de su comportamiento para la gloria de Dios. Ese debe ser el deseo. Eso no debe ser una polémica teológica. Eso no debe ser un debate teológico. Eso no debe ser porque un momento yo estaba orando y yo sentí y de repente sentí un calor y se me metió por los pies y sentí como que quería explotar y empecé a llorar, que eso para todo el mundo debe ser la llenura del Espíritu Santo. Esa es su experiencia. Eso es algo que usted experimentó que es completamente subjetivo. Subjetivo. Usted no puede establecer doctrina basada en experiencias personales, por más gloriosas o poderosas o extraordinarias o sobrenaturales. Póngale el adjetivo que usted quiera. La fe no se vive por ese tipo de experiencia. Entonces, el deseo debe de ser que la vida de Jesucristo sea manifestada a través de los suyos. Y esto responde a la pregunta, ¿cuándo debe de comenzar el proceso o la experiencia de ser llenos del Espíritu? Al momento de nacer de nuevo. Al momento de nacer de nuevo. Esa experiencia comienza en el mismo momento. ¿Por qué? Porque hemos sido vivificados espiritualmente para que ahora Cristo pueda vivir su vida a través de nosotros en nuestro comportamiento. La forma en que la vida y el carácter de Dios se hacen evidente no es hablando, es viviéndola. La gente necesita ver en los hijos de Dios a qué se parece esa vida. Por lo tanto, en el momento en que usted recibe la vida de Dios, es regenerado, nace de nuevo, nace de arriba. Lo mismo, usted nace de Dios, usted ha sido renacido por la semilla incorruptible. Todo eso que lo que habla es un nuevo comienzo por causa de una nueva vida, ahí en ese preciso momento, de igual manera, se comienza a enseñar a esa nueva criatura a que la llenura del Espíritu Santo viene como consecuencia de permitir el gobierno de Cristo en nuestra vida. Por eso, la llenura o el gobierno o el control del Espíritu, que es lo mismo, es lo que hace posible que Jesús en tiempo real sea el Señor de nuestras vidas. Los que recién nacen de nuevo, mis amados hermanos, deben ser instruidos, deben ser aconsejados sobre la gracia y la suficiencia de Jesucristo para que puedan entrar en el estilo de vida que se caracteriza por ser lleno del Espíritu. Eso no es una experiencia que se tiene de una vez, es un estilo de vida que está caracterizado por un comportamiento que glorifica a Dios y es de beneficio para la humanidad. Entonces, eso comienza en el momento en que se nace de nuevo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de esa llenura? ¿Cuáles son las condiciones de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo permite un hijo de Dios la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo la permite? ¿Qué debería de hacer para que Cristo pueda ser el que gobierne la conducta y el comportamiento en su vida? ¿Hay algo que tengamos que hacer nosotros para lograr eso? ¿Qué cosas deberíamos de hacer? Bueno, si usted viene de ciertos contextos donde se hace un énfasis que usted debe de hacer esto, esto, esto y esto para poder ser lleno del Espíritu, usted quizás ya pasó y registró por su mente todas las cosas que usted ha hecho. ¿Hay algo que se tenga que hacer para lograr este resultado? ¿Existe algún procedimiento, técnica, fórmula
que hagan que esto tenga lugar en nuestras vidas, como en ocasiones parece que para todo hay una fórmula, libros escritos completos para ser llenos del Espíritu. ¿Cómo uno se llena del Espíritu? Cantando, ayunando, orando, haciendo vigilia, que venga un predicador ungido y me pase la unción. ¿Cómo? Son preguntas legítimas. Esto no son preguntas que atacan, tranquilos. Son preguntas que deberíamos de hacernos, porque si usted está bien parado, usted no debería de tener miedo que lo confronten con algo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar. ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo empiezo? ¿Por la mañana, al mediodía? ¿Pierdo noches de sueño? ¿Qué debería yo de hacer? ¿Dejar de comer? Piense. ¿Cómo se llena alguien del Espíritu? ¿Qué debe de hacerse? Bueno, vamos a ver si la Escritura nos arroja un poquito de luz en esto. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, verso 6? Note, por favor. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo. ¿Cómo dice? De la manera que habéis recibido a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Andad en Él. Memorícese ese texto, memoríceselo. Mire lo simple, son dos líneas nada más. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pregunta para los estudiantes. ¿Cómo se recibe a Jesucristo? ¿Cómo? Por la fe, ¿cierto? ¿Qué es fe? La receptividad nuestra a la acción y a la obra de Dios, en respuesta a obediencia. Por lo tanto, de la misma manera que recibimos al Señor Jesucristo, lo recibimos por fe. De esa misma manera, dice el apóstol Pablo, andad en Él. Si lo recibimos por nuestra receptividad a la obra que Dios está haciendo y estuvo haciendo en ese momento de nuestra vida, a la actividad redentora y restauradora que Él ha hecho, entonces, ¿cómo debemos de continuar caminando en nuestra vida en Cristo? Por fe. Por fe, que es nuestra receptividad a la obra y a la actividad de Dios para expresar su vida a través de nuestro comportamiento. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que Él mismo nos hace aptos. Él mismo nos hace aptos. Esta es la oración de Pablo por esa gente, por esos creyentes del primer siglo. Él mismo nos hace aptos. Él nos capacita y a la medida que caminamos en esa realidad del señorío y el gobierno de Cristo, su vida se va expresando en nuestro comportamiento. Todo en la vida en Cristo, hermano. Todo en la vida en Cristo. Escriba esta declaración por allí. Todo en la vida en Cristo es por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Eso no, yo no me lo estoy inventando. Todo en la vida en Cristo. La salvación, la santificación, el crecimiento y desarrollo. El quitarnos vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Caminar en el Señor, vivir en el Espíritu, tener comunión con Dios. Todo eso es por gracia mediante la fe. Eso no son resultado de obras humanas de las cuales podemos gloriarnos. Efesios capítulo 2, verso 9. Eso es lo que dice. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y mira lo que dice el verso 14. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase
para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La vida en Cristo no se vive por las obras del esfuerzo humano, por pasar por varios movimientos y rituales y túneles de unción y que me pongan el manto. Todo eso yo lo hice, mi amado hermano, a la luz que tenía en ese momento. Así que si usted ha pasado por allí, no crea que usted lo entendió desde el principio. Yo no entendía esto desde el principio. Esto ha sido parte del entendimiento, del caminar en el Señor, de haberme restaurado de pecados, de Dios a traerme luz, de entender una experiencia más profunda en la vida del Espíritu, quitarle todo misticismo, a desconectarme de todo comportamiento aprendido para poner mi vida al servicio del Señor. Esto no tiene que ver con rituales, con ceremonias, con reglas, con regulaciones para ver si me muestro más comprometido, para ver si me dedico más, para ver si ayuno más y hago más vigilia, pues más voy a estar lleno. No. De la misma manera que los recibiste, de esa misma manera caminas en Él. ¿Cómo? Por fe. Por fe. La vida en Cristo solo se puede vivir por medio de Jesucristo. Escuche bien esto. La fe que ahora tengo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida en Cristo solo es posible por Jesucristo, ya que se le permite entonces a él llenar y controlar y gobernar nuestro comportamiento. Eso fue lo que él dijo. Sin mí no podéis hacer nada. La vida en Dios solo se puede vivir por Dios mismo. Pablo dice que Dios mismo actúa en nosotros. El querer como el hacer para su buena voluntad. Filipenses 2:13. Por la fe es que somos receptivos a esa actividad de llenura, de gobierno, de control. Usted puede estar vigilando toda la semana si quiere y cuando sale de ahí ser un carnal. O no lo hemos visto, o no lo hemos hecho, o no nos ha sucedido. Usted puede estar hablando en lenguas hasta que se quede ronco y afuera empezar a hablar de su iglesia y de sus pastores y enviar mensajes. O no ha sucedido. O no ha sucedido. Dígame. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu. Usted puede profetizar algo y después vivir en la carne. ¿O no? ¿O usted no ha visto eso en su vida? Por eso es que eso no tiene nada que ver con la llenura. Nada que ver. Entienda eso. Es caminando bajo el gobierno que solo es posible cuando nos sujetamos a ese gobierno del Espíritu. Así que muchos de ustedes quizás que vienen de contextos donde dicen, es que yo no estoy lleno completo. Es que yo estoy a 3/4 porque yo no hablo lengua como la hermana Yeyita, que esa mujer, eso habla lenguas y este hermano, mire, yo quisiera ser así tan espiritual. Mire, no quiera ser como su hermano. Aprendamos a vivir para que Cristo se manifieste en nosotros. Usted va a ver la diferencia, eso lo va a libertar, eso le va a dar un gozo impresionante, eso va a traer una acción de gracias extraordinaria. ¿Por qué? Porque la vida del Hijo se está formando en usted. Otra pregunta. Déjeme saber por allí si usted está recibiendo esto hoy. Otra pregunta es, ¿qué resultados hay de ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Qué cosas se pueden identificar? ¿Qué cosas se pueden ver? ¿Qué cosas pueden estar allí presentes que se sepa que alguien está lleno del Espíritu de Dios? Bueno,
La realidad es que para esto es como las narices. Mucha gente tiene su propia opinión. ¿Por qué? Porque se determina según la experiencia que ellos han tenido. Por lo tanto, la experiencia de una persona o de un grupo, de un movimiento, de una organización, pues a veces establece los criterios por los cuales se tratan de evaluar, de medir si otros han sido o están siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿Vio? Por eso los de corte pentecostal, santito, ven a esta gente del otro lado, los bautistas, presbiterianos, y dicen, esos son unos fríos, ¿vio? Y aquellos de allá miran hacia acá y dicen, esa gente no ha leído bien la Biblia, ¿vio? Ese debate está allí. Entonces uno dice, pues estar lleno del Espíritu son estas cosas y estar lleno del Espíritu son estas otras cosas. Y eso usualmente está basado en los énfasis teológicos y en aquellas cosas que se han enfatizado. Entonces, esos criterios que se puedan establecer, muchas veces lo que causan son ¿qué? Divisiones. Y son extremadamente peligrosos. Extremadamente peligrosos. Nunca permita que nadie le diga que usted no está lleno del Espíritu porque usted no hace lo que ellos hacen. Eso es para manipularlo. ¿Ok? Jesucristo va a expresarse de manera única y particular a través de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, eso no nos corresponde a nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Determinar o hacer un estereotipo o un estándar de esa llenura. Escucha bien esto. Nuestro enfoque debe estar ¿en qué? En la manifestación de Jesucristo. El contenido. El contenido que va a expresar y va a evidenciar el carácter y la vida. No en manifestaciones particulares que tengan que ver con comportamiento, con hablar en lenguas, o una segunda experiencia de salvación, o una segunda bendición en mi vida, o una llenura después de 15 años. No, eso pueden ser experiencias particulares que alguien pueda tener, pero no debemos de hacer estereotipos. No debemos buscar imitar cómo el Señor decide y escoge tratar con alguno de sus hijos. Sin embargo, hay dos áreas generales que podamos encontrar en la Escritura que nos ayudan y que nos muestran las consecuencias de esa llenura del Espíritu, que van a ser evidentes cuando se permite que el Espíritu de Cristo controle nuestro comportamiento. Se va a hacer evidente. ¿Y en qué se va a hacer evidente? Número 1, póngalo por allí, en el fruto. El fruto del Espíritu, que es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Pero esto no significa ahora que usted se va a convertir en un inspector de frutos. Usted es parte del equipo de trabajadores de la agricultura espiritual investigando los frutos espirituales. No. Usted no está allí para determinar si otros están siendo llenos o no están siendo llenos. ¿Sabe por qué? Porque con el tiempo será obvio que todos verán realmente a través de expresiones prácticas si verdaderamente hay un nuevo cántico en el corazón, si hay una actitud de agradecimiento y cómo trata con deferencia, respeto, cordialidad, amor a los demás. Si el carácter de Cristo se evidencia en nuestras familias y en el trabajo, es muy probable que haya una llenura del Espíritu Santo. ¿Vio? En la medida en que no estamos llenos del Espíritu, también se sabe. Y evidenciamos también que otro carácter. Si la vida en el Espíritu nos lleva a mostrar el carácter de Cristo, el no estar lleno o ser llenos continuamente del Espíritu, ¿qué muestra? Lo contrario al carácter de Dios. De allí que todo lo que no es de fe es pecado. Si estar lleno del Espíritu es mostrar ese carácter y esa vida de Cristo, entonces el no estar siendo lleno del Espíritu
va a mostrar otro carácter. Como dice Hechos 5:3, Satanás llenó sus corazones de mentira. Hechos 19:28, de ira, de injusticia, de maldad, de avaricia, de envidia, de contienda, de engaño, de malicia. ¿A qué se le parece eso? A las obras de la carne. Termino con lo siguiente. Una segunda consecuencia de ser gobernado por el Espíritu, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu de Dios, es la participación en el servicio y el ministerio a los demás. Jesús entró al desierto y salió del desierto lleno del Espíritu. ¿A qué salió? A libertar a los cautivos, a traer palabra de consolación, a predicar el año agradable del Señor. Salió a servir. La llenura del Espíritu Santo también es lo que nos empodera y nos capacita para el ministerio a los demás. Es la presencia de Cristo en nosotros, no solamente para nuestro beneficio y bienestar, sino para el beneficio y el bienestar de los otros. Eso es el ministerio. Dios es amor. Por lo tanto, Él siempre está comprometido con la entrega de sí mismo para el mayor bienestar de los otros. Cristo en nosotros siempre, porque esa es su propia naturaleza, buscará entregarse a través de nosotros por los demás. Es por su Espíritu que recibimos dones espirituales. Romanos 12, 1 Corintios 12, capítulo 12 y capítulo 14. Esos dones espirituales yo no los manipulo, yo no los compro, no me los pueden pasar, no puedo ofrendar por ellos, no puedo pactar por ellos. Un profeta no me puede pasar el don de profeta. ¿Por qué? Porque quien lo da es el Espíritu a quien quiere, cuando quiere. Por lo tanto, eso descansa en la soberana y absoluta voluntad de Dios, dárselo a quien le dé la gana, cuando le dé la gana, para lo que le dé la gana. Así que eso es prerrogativa de Dios. Eso yo no lo puedo controlar, no lo puedo manipular, no lo puedo financiar. Eso es absolutamente prerrogativa de Dios. Cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él le dé la gana dárselo. Entonces, ese ministerio va a cumplir con el servicio a otros. Que no es que el profeta es tan poderoso y el pastor es tan ungido, es que Cristo en nosotros, Cristo en ellos, Cristo en usted está haciendo una obra para beneficio de los demás. A medida que seamos llenos del Espíritu, nuestro amor por otros, nuestra disposición para otros, como dice el salmista, nuestra copa rebosará. Salmo 23:5. ¿Por qué? Porque lo que se llena puede rebosar, puede desbordarse y se desborda para que otro también sea beneficiado. Así que mis amados hermanos, queridas hermanas en el Señor, hoy concluimos esta serie. Mi interés, sembrar allí. Si te provocó molestia, qué bueno. Si te provocó inquietud, qué bueno. Si te provocó curiosidad, qué bueno. Si te provocó malestar, qué bueno. Si te provocó gozo, alegría, wow, qué rico recibir esta verdad en mi espíritu. Hoy la entiendo con mayor claridad, qué bueno. Lo que es importante es que vayas y hagas tu asignación. Y seamos creyentes. Veamos esa serie, busquemos allí dónde Dios puede estar hablándome, dónde Dios puede estar tratando conmigo, qué cosas se le suman a esto que el pastor Tommy estaba considerando. Comenta allí, súmanos, comparte, que se nos enriquezca, en vez de estar defendiendo posturas teológicas y defendiendo experiencias personales, que el texto recobre vida. ¡Wow! Y podamos comer de Cristo cuando compartimos lo que estamos recibiendo de Él. Así que mis amados,
esta serie concluye con esta enseñanza de hoy. Y quiero saber, ¿les ayudó? ¿No les ayudó? ¿Les trae claridad? Déjenme saber por allí si esto que hemos compartido hoy ha sido algo que te ha ayudado. Esta es la cuarta, son 4 horas de estudio prácticamente que hemos considerado en esta temática. Y usted tiene la oportunidad de pasar por allí por mi canal de YouTube, que le voy a pedir, tan pronto terminemos esta transmisión, vaya por allí y hágase miembro de mi canal y ve allí las veces que desee, porque después en Facebook esto es muy difícil encontrarlo, pero allí en YouTube es mucho más fácil. Gracias a todos los colaboradores que nos apoyan mensualmente. Recuerden que si desean unirse a ser un colaborador, van a recibir todo este material en PDF. Por favor, visiten por allí tmoya.us colaboradores, diagonal colaboradores. Y recuerden que para los que desean, mis amados hermanos, unirse allí a la comunidad virtual, la cantidad de estudiantes que está entrando porque están descubriendo, siendo invitados, quieren probar. Vaya por allí, clases pregrabadas en vivo, libros digitales, conferencias, seminarios y muchas cosas diseñadas para su formación y desarrollo libre de religiosidad. Aquí no estamos buscando defender nada, sino que Cristo sea famoso, que Cristo gobierne en nuestra vida. Así que les invito, pasen por allí en esa plataforma que está diseñada exclusivamente para el estudio de la escritura, temas específicos, claros y que nos llevan a una pasión, nos enamoran más de nuestro Señor Jesucristo. Transformados en Cristo.com. Bueno, mis amados, esto es todo por hoy. Qué bueno, gracias por haberse conectado. Nos mantendremos por allí en contacto indirecto por los medios sociales. Disfrute su semana. Permita que el Señor gobierne en su vida en los diferentes aspectos. No es siempre fácil, pero creo que a la medida que nos rendimos y nos disponemos a responder en fe a esa obra del Señor en nosotros, el Señor nos hace aptos para toda buena obra. Bendecidos, que disfruten este día y el resto de la semana. Hasta la próxima.